Muchas gracias, por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, la verdad, y un privilegio poder estar compartiendo en este espacio con ustedes, la comunidad de Acatlán, de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, y sobre todo un tema que desde mi visión profesional y personal es muy importante, que es la tutoría y la tutoría para alumnos en riesgo. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir mi presentación para aprovechar el tiempo que tenemos y espero que de esta sesión nos llevemos más preguntas que respuestas y que estas preguntas las podamos ir cubriendo, que sé con la experiencia que todos ustedes y todas ustedes tienen como tutoras y los que no son tutores y tutoras, después de esta charla se lleven como la espinita para aventarse a este mundo de la tutoría que tanta falta le hace a nuestra UNAM y a nuestro sistema educativo nacional. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Okey, el tema es importancia de la tutoría para alumnos en riesgo. Les voy a pedir, por favor, que antes de que comencemos esta sesión, recuérdate tú que estás allá atrás en tu monitor, en la etapa de vida cuando ingresaste a la universidad. En esta etapa en la que se encuentran tus alumnos y alumnas, recuerda cómo te vestías, qué sentías, qué pensabas, cómo era tu relación con tu familia, quiénes eran tus amigos y amigas, cuáles eran tus prioridades, cómo te llevabas con los estudios, cuáles eran tus problemas, a qué profesor, profesora recuerdas con más cariño. Date un tiempito para recordarte y ubicarte en esa etapa de tu vida, en esta etapa en la que ahora tú estás del otro lado, pero que tú también ya pasaste. Porque a medida de que nosotros nos vayamos centrando y recordar esta etapa de nuestra vida, nos va a dar muchos elementos para vivir algo que es muy importante en cualquier relación humana, que es la empatía. Vamos a ver cómo a través del recordar nuestra propia historia, vamos a poder hacer un trabajo de empatía con nuestros alumnos y alumnas con las cuales tratamos. Recordando que la etapa en la cual nos encontramos en este momento es un cambio de vida. Hay una transición de vida de venir de los estudios de bachillerato a licenciatura. Es un periodo en donde existe una adaptación, los alumnos y alumnas se encuentran con nuevos retos, tienen en voz de ellos, dicen, híjole, es que antes estudiaba muy poquito y pasaba muy bien, tenía calificaciones excelentes y ahora me esfuerzo y pues no logro los mismos resultados. Y esto cómo va mermando también en su autoestima dependiendo la personalidad de cada uno. Y recuerdo el caso de una chica de arquitectura que me decía, es que bueno, ahora hasta mi abuelita le entra a las maquetas y me reprobó el maestro, entonces, ¿qué va a pasar? Y no sirvo para la arquitectura, ¿no? Entonces, pueden pasar por estas experiencias, estas transiciones, en donde se puede ver afectado hasta realmente sirvo para esta carrera o no sirvo para esta carrera. Es lo que verdaderamente quiero, lo que le da el sentido a mi vida, es la pasión que yo tenía por hacer algo o no. Va a haber cambios en los patrones de vida, en su alimentación, en su descanso, y esto va a generar cambios y a lo mejor la manera en cómo van a vivir el estudio va a ser diferente. Centrémonos con esto que ustedes acaban de recordar de su propia historia de vida, cómo entraron entre los 17 y los 19 años, la mayoría de ustedes, incluyéndome yo, y salimos de este periodo entre los 22, 25 años, dependiendo en donde nos encontramos, de acuerdo a Erickson, en dos etapas de desarrollo muy importantes, que es en la etapa de la adolescencia, en donde la tarea y el trabajo principal es buscar la identidad y si no cubrimos muy bien esta etapa de desarrollo, podemos ir a la confusión de roles y el impacto que tiene esto en nuestra vida.
Y cuando ya vamos saliendo, a partir de los 20 años, empezamos en la otra etapa, que es la juventud, en donde ya se encontró la identidad, si es que se atravesó bien ese periodo de desarrollo, y empezamos a buscar relaciones de mayor intimidad, y si no lo resolvemos muy bien, nos puede llevar al aislamiento, que sin lugar a dudas vamos a ver un poco más adelante cómo esta contingencia en esta etapa de la vida, si a todos nos pega, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes les está pegando muchísimo por la etapa de vida que están viviendo. Es donde se empiezan a hacer más seriamente preguntas existenciales, como quién soy, hacia dónde voy, con quién. Y tenemos que considerar que existen muchos factores que nos pueden proteger de varias cosas y terminar muy bien nuestro periodo de estudios o vivirla de buena forma y trascenderla como lo esperaríamos, pero también hay muchos factores de riesgo. Y ahorita vamos a ver cuáles serían estos. Aquí yo puse una lista, pero yo les invitaría que a partir de esta lista ustedes vayan pensando qué factores de riesgo han encontrado en sus alumnos y en sus alumnas que puede ser que los lleven a convertirse en estos alumnos de riesgo de los cuales vamos a hablar. Sin lugar a dudas, en este momento en el que nos encontramos, el confinamiento ha sido un factor de riesgo, para muchos, a lo mejor para otros son oportunidad de acuerdo a otros factores que se están viviendo, pero el confinamiento es algo que tenemos que considerar. El hacinamiento, que no todos nuestros alumnos viven en condiciones óptimas y que a veces están en 2, 3 cuartos, trabajando varios hermanos, la familia, y no tienen un lugar propicio para llevar a cabo sus estudios. La falta de recursos tecnológicos, que afortunadamente la UNAM ha hecho un gran esfuerzo por solventar esto con las tabletas, con la conectividad, pero a veces no es suficiente. Me comentaba un alumno al que veo de manera presencial, es que nos dan tabletas y todo, pero la zona en donde vivo y aunque me den conectividad no llega. Entonces, aunque tengo la tableta y la conectividad, no puedo. Lo que hice fue pasarle esta tableta a una de mis primas que tampoco tenía el recurso, en donde le puede llegar ella y yo todavía sigo sin poderme meter bien a mis estudios. Entonces, son cosas que a lo mejor no contemplamos y que están viviendo nuestro alumnado. El estrés que eso genera, la enfermedad por la que han pasado muchos de las familias, actualmente enfermedad de ellos mismos, enfermedad de algún familiar, de algún amigo, se ha incrementado, lo hemos escuchado en las noticias y en algunas encuestas, en algunos trabajos de violencia intrafamiliar, la disponibilidad de alcohol u otras drogas que se encuentra en casa. Muchas familias están atravesando por el desempleo, la incertidumbre laboral, que si tengo, si me bajaron el sueldo, que si en cualquier momento me despiden, y esto obviamente le impacta a todos en la familia. La falta de un proyecto y un sentido de vida a partir de esta incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde voy? Esta desesperanza de repente que están viviendo y el locus de control externo. Cuando hablo del locus de control externo es esto de decir todo lo que está pasando no lo controlo yo, lo controlan los demás y esa es una característica de personalidad que podría poner en riesgo, en riesgo a algunos de nuestros alumnos. Por otros lados, existen factores protectores que muchos de nuestro alumnado también vive y que lo ideal es que nosotros como tutores empezamos a ver cómo podemos trabajar para promover estos factores protectores, que sería el locus de control interno, un proyecto y un sentido de vida, la familia, una familia que apoya, que acompaña, que colabora. Algunos de nuestros alumnos puede ser que ya tengan pareja, entonces la manera en cómo establecen las relaciones con su pareja también puede ser un factor protector, pero si no está bien vivido, pues es un factor de riesgo. Igual los amigos, las amigas, los recursos tecnológicos con los que se cuentan, un empleo seguro en la familia, la parte espiritual que es muy importante y no como religiosidad, como esta parte de trascendencia en la vida, las redes de apoyo, que sepan que cuentan con redes de apoyo y dentro de esas redes de apoyo estamos nosotros como institución escolar. Sabemos que la escuela es un factor protector muy importante. Entonces, cómo los alumnos se sienten identificados con esta escuela puede ser un factor protector. Y algunas otras instituciones públicas que están en pro y a favor del trabajo con nuestras juventudes.
Los retos que nos deja el COVID a partir de esto, sin lugar a dudas, problemas económicos, pérdidas de trabajo y bajos recursos, y esto lo pongo porque a veces tenemos un estimado de cómo están nuestros alumnos y ya conocíamos a algunos que tenían ciertas problemáticas, pero esto es muy inestable y más ahorita. Entonces, a lo mejor chicos que en su momento no tenían ningún problema, es más, no tenían ni beca, ni un apoyo en beca porque pues tenían recursos estables, ahora se convierten y pasan al otro lado porque se queda la familia sin el recurso o muere el que aportaba, el proveedor principal de la familia. Entonces, esto también es importante. La modalidad en línea y falta de conectividad puede ser que no se tengan los recursos, pero también puede ser que son alumnos que no se han podido adaptar a este medio. No por falta de recursos, sino que su propia personalidad, la manera en cómo viven, la escuela, no les da para adaptarse a eso. Y eso, pues, tendría que haber un trabajo más intenso, el cambio de rutina. Nuestros chicos perdieron su rutina y si no se encontraban con hábitos estables, esto también puede ser un impacto importante. Se ha visto y esto platicado por los compañeros de psiquiatría y salud mental de aquí de la UNAM también, que ha habido un incremento en las adicciones, tanto en alcohol como en otras drogas. Los problemas familiares incrementaron muchísimo en los duelos que están viviendo nuestros alumnos, y no solo los duelos por pérdida de algún familiar, de algún ser querido, sino el propio duelo en la fase de desarrollo que se encuentran. O sea, no, salieron muchos del bachillerato sin despedirse de sus compañeros, sin a lo mejor llevar a cabo esto que esperaban de graduarse de la prepa y que para nosotros a lo mejor como adultos sería no tendría mucha importancia, pero por eso el ejercicio anterior para ellos es muy importante, esta parte, ¿no? Esta parte de los amigos es fundamental y el no haberse despedido y esto que están transitando por la vida, están viviendo ese duelo, pérdida de salud, la muerte, la pérdida de su libertad, estar adentro confinados y no poder salir por miedo a contagiarse o a lo mejor como jóvenes querer salir y decir, si salgo puede ser que yo esté bien, pero puedo traer algo que pueda contagiar a alguno de mi familia, entonces eso coarta mi libertad. Y entonces muchos de nuestros alumnos reportan este duelo que están viviendo, la incertidumbre que tienen en qué va a pasar, cuándo voy a regresar, se están perdiendo trabajos, cómo se está moviendo el mercado de trabajo actual y potencial. Y eso para algunos hace que haya una pérdida de motivación para seguir los estudios propiamente o porque han tenido que meterse a trabajar porque el proveedor más importante o perdió el trabajo o está enfermo o falleció. Entonces, esto les impulsa que tienen que trabajar para ayudar a sus casas y eso hace que detengan un poco lo de los estudios. Eh, Falta de gestión en las emociones displacenteras por todo esto que están viviendo. Estamos viviendo todos, no solo nuestros alumnos, miedo, tristeza, enojo, angustia, y hay algunos que no han sabido y aprendido a gestionar estas emociones y vamos a ver más adelante cómo esta es una de las tareas del tutor, y no solo del tutor, sino de los orientadores y de los psicólogos, la gente que se mueva a nivel institucional en esta parte y en este ámbito que le tenemos que entrar porque pone en riesgo a nuestros alumnos y una socialización limitada. Entonces, si empezamos a ver y nos ponemos estos anteojos con esta visión del joven, de lo que está viviendo, dicen los estudiosos de las juventudes que los que trabajamos con estas juventudes tenemos que empezar a quitarnos esta visión adultocéntrica de lo que son nuestras juventudes. Entonces, empezar a mirarlos y ver lo que realmente es importante para ellos. Y los que trabajamos en tutoría tenemos, sin lugar a dudas, que ponernos esos lentes, aparte de los otros lentes, que tenemos que empezar a ver nuestro trabajo con una perspectiva de género, de cómo poderle dar y quererle dar a todos lo que necesitan de acuerdo a lo que son y a cómo viven sus identidades también. ¿En riesgo de qué están nuestros alumnos? Están en riesgo de rezago escolar, de suspensión de estudios o de abandono escolar. Cuando hablamos la importancia del trabajo con alumnos en riesgo, estamos hablando de este grupo de alumnos que pueden rezagar sus estudios, que los pueden suspender
o que pueden abandonar sus estudios. Y aquí yo cuando preparaba esta plática estaba revisando algunos documentos de qué es lo que se había dicho y encontré algo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en agosto del 2020 estaba estimando que solo aquí en México, iban a desertar aproximadamente 800,000 estudiantes a nivel secundaria, pero a nivel de licenciatura universitario se estaban estimando de 593,000 universitarios y 38,567 que están en estudios de posgrado. O sea, es una cifra bastante alarmante y esto debido a, la COVID, a lo que estamos viviendo. Si a alguien le interesa estos datos están reportados en un estudio de este programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se llama Desarrollo Humano y COVID-19 en México, desafíos para una recuperación sostenible. Si les artículo que está como muy interesante. Entonces, es a lo que nos estamos enfrentando y es el reto que tenemos. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para entrar a estos alumnos que si ya teníamos una población de riesgo, esta población de riesgo se ve aumentada a partir de esta contingencia sanitaria? ¿Y qué hacer? Y que yo creo que ustedes como tutores y tutoras con su experiencia, con el acercamiento a los alumnos, a todo el alumnado, tienen muchas estrategias y muchas herramientas que podemos poner en práctica y que ahora vamos a tener como que más alumnos en estas situaciones. Y que cuando hablamos de alumnos en situación de riesgo, no es nada más, o sea, es esta parte de que dejen la escuela y esta preocupación de que dejen la escuela. Pero, ¿qué pasa a nivel de país, a nivel de mundo, cuando algún alumno deja la escuela? Que bueno, va a afectar el continuo desarrollo del capital humano de un país que un chico, aunque tenga estudios y que los corta, va a conseguir empleo con bajos salarios o salarios insuficientes, mal remunerados. Ha habido algunos que dicen que han visto que los que abandonan sus estudios tienen mayores costos en salud, son alumnos que pueden caer en riesgo de enfermedades como depresión, ansiedad, angustia y que también pueden ser más proclives a las adicciones. Entonces, es un problema no nada más de nuestra universidad, es un problema del país y que no es que salga de la escuela nada más, sino todo el impacto a nivel nacional que esto genera. Cuando hablamos de tutoría para alumnos en riesgo, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál sería el objetivo de este? Es una labor docente temporal y voluntaria, y eso lo hace padrísimo, ¿no? Porque quien está como tutor voluntariamente acepta de ser tutor y realizar todo este trabajo que ya veremos que es bien, bien importante. Va a brindar orientación y acompañamiento a los alumnos que cursan en su escuela. Cuando hablamos de tutoría, es un trabajo que se hace en la institución. Y esto va a ser según sus necesidades y van a ser las necesidades individuales de cada tutorado, en donde se pretende facilitar su aprendizaje escolar, su eficiencia terminal, su proyecto de vida y promueve el desarrollo integral. De tal forma que va a favorecer al alumnado en situación de riesgo rezago escolar, la adaptación e integración a la escuela, el desarrollo de una metodología que le permita avanzar eficazmente en sus estudios, la clarificación de metas personales, así como incidir en su crecimiento personal. Todo lo cual favorecerá su sentido de autonomía y posibilidades de realización personal en su contexto social. Estamos hablando de alumnos con bajo promedio, que tengan un rezago educativo, un bajo rendimiento escolar, hábitos de estudio inadecuados, escaso nivel de integración y adaptación escolar, falta de motivación escolar, problemas emocionales, que tengan antecedentes académicos escolares de baja escolaridad, pero no solo en este momento, sino desde antes de entrar a nuestras universidades, a nuestras aulas. Un ambiente familiar poco propicio para que sea una red de apoyo, influencia negativa de la subcultura juvenil, deficiencias en la educación sexual, y esto tiene que ver mucho con estudios que se han realizado en donde muchas de las chicas que abandonan o dejan sus estudios es porque se embarazan, van a tener un hijo y no ven la manera de cómo seguir con sus estudios y tener a su bebé.
En el caso de los hombres se ha visto que dejan más la escuela porque por falta de recursos económicos y la necesidad de trabajar y que tienen que ser proveedores. Y también hay una prevalencia de factores de riesgo asociados a la salud. ¿Qué es lo que tenemos que entrarle a trabajar? Pues la integración y la adaptación al plantel, el del desarrollo de una metodología de estudio, la clarificación de metas escolares y personales y los medios para alcanzarlas, un esclarecimiento de la problemática familiar y emocional del alumno, que seguramente los que son tutores y tutoras es en lo que trabajan y esto lo van a ver de acuerdo a las necesidades individuales de cada uno de los chicos y de las chicas. Los tutores tienen múltiples funciones. La verdad, yo admiro muchos a los que le entran esto de la tutoría, porque las funciones que tienen no son sencillas. Es un compromiso con el alumnado, pero no con el alumnado en general, no con un número de cuenta, no con alguien más. Es con un ser que se pone en sus manos, que se pone en sus manos y que si son de riesgo necesitan mucho apoyo. Y a veces creemos que los alumnos de riesgo son todos los que tienen estas características, pero a lo mejor también un alumno en riesgo puede ser aquel que traía muy buenas calificaciones y que de repente ve su nivel académico bajo y entonces empieza a mermar en sus emociones, en su autoestima y se convierte en un alumnado en riesgo y que tenemos que apoyarlo en esta formación integral para que empiece a agarrar seguridad en ellos. Entonces, por eso es bien importante la función que realiza y la manera en cómo abordar a cada uno de los alumnos y el trabajo que se hace. Porque aquí una de las funciones es establecer una relación. Y en eso quisiera puntualizarlo y por eso lo puse de otro colorcito. Algo muy importante en el trabajo del tutor es la relación que se establece con los alumnos y alumnas. Y ponerle comillas y centrado, ¿qué pasa en esa relación? Es muy importante todas las estrategias que nosotros hacemos, pero ¿cómo estoy viviendo esa relación con cada uno de mis tutorados? En donde se va a propiciar un clima de confianza y de una interacción productiva. Se van a detectar estas necesidades de orientación, se pueden canalizar oportunamente todos estos problemas que voy a detectar y a veces voy a fungir como mediador y mi trabajo de seguimiento va a ser muy importante. La manera en cómo voy a motivar a mis alumnos a que asistan a diferentes actividades que les pueden apoyar de acuerdo a las necesidades que yo detecté, cómo voy a favorecer esta integración y adaptación del alumno al sistema educativo, a que desarrollen una metodología de estudios y algo muy importante, a que se empiecen a estructurar si es que todavía no lo tienen o que continúen con esta clarificación de sus propósitos, de sus pasiones, de su proyecto de vida y de sus medios para alcanzarlos. El trabajo tutoral tiene un impacto fundamental. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de diferentes estrategias, desde el momento en que empiezo a detectar mis necesidades, hago mis planeaciones, evalúo estas planeaciones, hago mis canalizaciones pertinentes, les doy seguimiento a estas canalizaciones. Cuando es oportuno fungir como mediador, que no es una tarea nada sencilla. En el caso del bachillerato hay unas mediaciones que se hacen con los profesores y los alumnos, pero y a lo mejor con los padres y con los alumnos. En la licenciatura ya no es tanto a nivel familiar, pero a lo mejor la mediación que se tiene que hacer con algunos profesores, con algunos directivos, es fundamental. Y cómo pongo todas mis estrategias para que esta mediación se lleve de manera correcta. Yo siempre les digo que cuando hablamos de tutoría, estamos hablando de algo que subrayo, que es un acompañamiento. Es un acompañamiento y esto es un arte, porque es quitarme, como somos profesores de estos alumnos también, es quitarme esa visión de profesor en donde yo estoy con una visión hacia ti distinta, porque no soy tu profesor en ese momento, soy tu tutor y te acompaño y voy a tu lado en este camino, pero tampoco soy tu protector, tampoco voy a resolver contigo las cosas, ¿sí? Ni las voy a hacer por ti. Voy a acompañarte en este proceso con todas estas estrategias que te doy para que puedas alcanzar tu objetivo de terminar en este sentido tu escuela, porque no tenemos que perder la visión que este acompañamiento es en el tiempo en que dure su vida académica dentro de la escuela.
¿sí? Porque a veces nos encontramos con cosas de que, híjole, nos enganchamos mucho con el alumno, que a veces, y me lo han dicho muchos cuando doy a los talleres, híjole, estoy tan enganchado como este alumno que no lo quiero soltar, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar porque, pues, no es tu hijo, no es tu familiar, no, o sea, y tenemos que trabajar con estas emociones que se despiertan dentro de una relación. O a veces dicen, híjole, es que hay alumnos con los que no puedo, o sea, no puedo, o sea, hay algo, está pasando algo en esta relación que no puedo trabajar con él y me siento mal por esto. No te sientas mal, es válido, somos seres humanos. Tenemos que hacer un acompañamiento y entender que la relación entre el tutor y el alumno se da en un proceso intersubjetivo. ¿A qué me refiero con esto? En este proceso intersubjetivo está mi subjetividad como persona, como ser humano, como tutor. Soy tutor, pero también soy un ser humano con cierta experiencia, con cierta historia de vida, con ciertas vivencias, y estás tú como tutorado, con tu experiencia, con tu historia de vida. Y a veces empatamos y a veces no. Les digo, tenemos que hacer a veces bastante esfuerzo, porque aunque no nos la llevemos bien o nos caiga, el tutorado no se tiene que dar por enterado. Y si de plano no puedo, se vale. Y se vale acudir con mi coordinador de tutor y decir, en este momento no puedo. No puedo trabajar con él porque me remueve cosas y cambiar algunas cosas. Porque la relación es sumamente importante. Creo que todo esto que trabajamos sobre el aprendizaje, sobre hábitos de estudio, sobre el proyecto de vida, sobre las cuestiones personales que están mermando en la educación y en el aprendizaje, no se pueden llevar de una manera óptima si no pongo un énfasis importante en lo que es la relación por encima de esto. Y eso es lo que están pidiendo nuestros alumnos. Y es lo que pedimos, recuerden esa época de su vida, en donde queríamos que nos escucharan. Yo les digo que estas cualidades que el tutor tiene que trabajar, como la escucha activa. Dicen que que si quiero ser un buen comunicador, antes tengo que saber escuchar y saber escuchar muy bien. Escuchar lo que se dice y ver y ser muy buen observador, lo que me está diciendo mi alumno y decirle estoy aquí contigo. Esta empatía en donde el alumno sepa que te puedes poner en sus zapatos, no amarrándote las agujetas, ¿eh? O sea, porque la empatía no es voy a entender todo lo del alumno, pues, sino es poder, te entiendo desde dónde estás, desde tu historia, desde tus experiencias, pero no estoy de acuerdo. Y entonces en este acompañamiento decirte, pues, ¿cómo le hacemos? A través de una comunicación verbal asertiva, efectiva y una comunicación no verbal de esta misma forma. El chavo siente igual que nosotros, sentimos cuando es auténtica nuestra relación y cuando es por compromiso. Y cuando hay una relación auténtica entre el tutorado y el tutor, se pueden sacar grandes cosas, en donde haya un respeto mutuo y una aceptación incondicional. Una aceptación incondicional sin prejuicios, sin estos prejuicios de decir, híjole, pues claro, ¿qué se podría esperar de ti? Es que como todos los que son como tú se comportan de esta manera, no podría esperar más o menos de ti. No, es una aceptación con todo lo que traes. Entendamos que con todas las carencias que puedan tener nuestros alumnos y nuestras alumnas, están en la universidad y seguramente han sido muy resilientes y seguramente han tenido mucha fuerza de voluntad para estar acá a pesar de todas las situaciones de riesgo en las cuales se pusieron y que el chico y la chica sepa que siempre hay confidencialidad, protegido. Y que esto, la única forma en donde la confidencialidad se pueda romper es cuando su vida esté en peligro, la vida, o que se ponga la vida en peligro de los demás miembros de la institución. Entonces, el poder de las relaciones es fundamental, fundamental y creo que que dentro de mi experiencia y de los talleres que doy un taller de tutoría para alumnos en riesgo y que es muy rico escuchar a cada uno de los tutores, es el poder de la relación que tengo. Y cuando empiezo a trabajarlo, los resultados son sensacionales. La actitud que es importante que tengamos es una actitud, como les decía, de no prejuicios
¿No tiene remedio? Sí, sí tiene remedio. Está pasando por algo que podemos trabajar juntos. Y saber también que si yo encuentro cosas que son ya me sobrepasan dentro de mi trabajo tutoral, porque soy, tutor, no soy ni psicólogo muchas veces, y aunque sea psicólogo, estoy fungiendo como tutor, y entonces mi trabajo es específico, no es el de psicólogo, es el de tutor. Que tampoco soy orientador, que tampoco soy su papá, nada. Entonces, ser muy humildes en saber qué es nuestro acompañamiento y que si no, sobrepasan las cosas que está viviendo el alumno, irá a dirigirnos a nuestros aliados dentro de la institución, los departamentos de psicología, de psiquiatría y salud mental, de orientación educativa, de donde sea, para poder apoyar a nuestros alumnos y hacer canalizaciones pertinentes. Pero cuando hago canalizaciones pertinentes, no es abandonar al alumno, sino es darle el seguimiento correspondiente, porque el alumno confió en nosotros y se puso en nuestras manos y está haciendo todo porque se hizo dentro de esta relación de tutor-tutorado. Es bien importante valorar las historias, los contextos, la superación de obstáculos que ha tenido nuestro alumnado, su fuerza, su carácter, porque les digo, sin lugar a dudas, ha llegado acá, hasta acá, porque tiene algo. Y lo hemos dicho y se ha visto en diferentes estudios que son alumnos, personas diferentes los que entran a nuestra universidad. No los podemos comparar con otras poblaciones juveniles. Nuestros jóvenes son distintos, tienen algo que los diferencia y por eso están acá. Pasaron un examen de selección, pasaron a través del pase reglamentado y a lo mejor a su primera opción porque tienen algo, que están pasando por un tránsito y es donde nos necesitan. Y en este sentido, la invitación es a proveerle de los recursos adecuados para que puedan llevar a cabo sus estudios hasta el final. ¿Cuál es el reto de los tutores? Desde mi punto de vista, los tutores tenemos que impactar a nuestros alumnos. Les ponía al principio de cuál fue el profesor que más recuerdas. ¿Cuál es el que está en tu memoria, del cual platicas? Puedes impactar para bien y para mal. Yo esperaría que dijéramos para bien, que mi alumno me recuerda y de qué forma, como alguien que fui el apoyo y ese acompañamiento que lo llevó a lograr esa meta que se propuso. Nos tienen que ver como alguien que indaga, no quedarnos con lo superficial, ir más allá de lo que se ve, de lo que todo mundo ve y que nos podemos quedar a lo mejor sin lo importante, sin lo básico para poder incidir y tener una buena detección de necesidades. Tenemos que innovar, tenemos que ser muy creativos. ¿Qué le damos a nuestros alumnos de acuerdo a nuestras necesidades? Y algo muy importante, tenemos que inspirarlos para que logren esta meta. La labor tutoral no solo es que aprendan la ciencia que están teniendo, sino les vamos a apoyar a que den más allá. Es apoyarlos a que desarrollen competencias socioemocionales, que les van a funcionar en su vida en general, que las reconozcan, que sepan reconocer situaciones de riesgo, que de esas va a haber toda su vida. Y que hagamos seres tan fuertes emocionalmente, que puedan tener un conocimiento pleno de ellos mismos, que se sientan seguros de lo que realizan, que vean que están haciendo lo que les apasiona y que podamos crear seres independientes y autónomos que van a salir allá afuera y que van a impactar en un mercado laboral y que ese mercado laboral, si tenemos seres completos, integrales y no solo con la carrera que decidieron estudiar, porque al final del día siempre les digo, todas las carreras que estudiemos, cualquiera va a tener un impacto social, pero que no sea un impacto social nada más mero de la carrera y la actividad profesional, sino que como creamos seres y formamos seres integrales, con esta independencia y esta autonomía, seres
que sean éticos, que se muevan de una manera adecuada en nuestra sociedad y que griten allá afuera que son alguien y que ese alguien se va a desarrollar de la manera adecuada. Esa es como mi propuesta. Ese es como que vean y felicitarles a todos los que están en esta labor tutoral del impacto que pueden tener en vidas, no en un número de cuenta, no de un alumno cualquiera, en una vida, y que esa vida, si lo vemos, se multiplica allá afuera, porque esa vida pertenece a una familia, a otro sistema y que íbamos a impactar más allá. Entonces, la labor, la verdad, es muy importante y a los que no son tutores y están con esta espinita, que vean que el trabajo que se puede realizar con estos alumnos que están en riesgos es fundamental. Quizá para mí la preocupación básica es esta, por mi formación, por lo que trabajo, por lo que veo, pero pongámosle mucha atención a la relación. Somos seres humanos los tutores. Y yo creo que a veces decimos no puedo y queremos tirar la toalla y tenemos muchas cuestionantes, pero saber que no estamos solos tampoco, que tenemos a nuestro coordinador de tutorías y que podemos ir para ver cómo trabajamos, cómo indagamos, qué hacemos, darse tiempo ustedes para poder sacar todas esas cargas que de repente los alumnos nos dejan. Alíense dentro de los mismos tutores y vean, hagan grupos de encuentro en donde puedan trabajar casos difíciles, en donde se puedan auxiliar, en donde se sientan apoyados, porque solos la verdad es que no podemos, ¿eh? Acuérdense, es una relación muy, muy importante y estamos trabajando con seres humanos. Siempre promoverles tener un directorio a donde canalizar es fundamental, que lo tengan actualizado y que estas canalizaciones puedan ser oportunas porque podemos salvar y prever también muchos riesgos. Yo aquí les pongo solo algunos dentro de la universidad y son los que ahorita están en disposición a partir del COVID, de la Facultad de Psicología, de Psiquiatría y Salud Mental, de nosotros como Dirección General de Orientación y Atención Educativa y el programa de la INEO, que también está dando contención emocional. Y fuera de la universidad, pues tenemos también algunas otras instituciones públicas a las cuales podemos recurrir y poder hacer canalizaciones importantes. Yo les recomiendo siempre, y en todos mis talleres de tutoría lo recomiendo, a quien le interese trabajar en la relación, no necesitan ser psicólogos, pero para mí es un libro que les puede dar mucho de estas, cuando nos centramos en la relación, es de Carl Rogers, que es un psicólogo humanista que trabaja y que le pone mucho énfasis a la relación en el trabajo. Y la liga, acuérdense siempre, la liga de tutoría de la UNAM, que tiene infografías, que tiene información a la cual nos podemos acercar. Y nada más para finalizar mi presentación, decirles esto que Aristóteles desde mi punto de vista dijo que es clave, es educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto. Como tutores tenemos que llegar más allá de la cabeza, tenemos que ir al corazón de nuestros alumnos y interesarnos en esta formación integral porque los profesionistas que queremos entregarle a la sociedad, que queremos que sean no solo profesionistas, sino unos adultos y seres humanos íntegros y que lleven y que sean éticos, ¿no? Pero si no se trabaja y se vive en ellos mismos, pues difícilmente van a poderle dar a los demás algo de lo que no tienen. Y pones con esto, espero no haberme pasado mucho, pero concluyo mi presentación. Ojalá que haya preguntas, que haya comentarios y pues muchísimas gracias por estar acá y felicidades a todos los que están en esta noble misión, en este noble trabajo de la tutoría. Maestra, muchísimas gracias. Y sí, tenemos unas preguntas en el chat, me voy a permitir irlas leyendo. La primera sería, ¿cómo identificamos en la virtualidad a los alumnos en riesgo? Esa es una pregunta y de hecho venía escuchando en un programa, creo que era de Radio UNAM, también, que es muy complicado. De hecho, muchas instituciones están dando atención individual a través del Zoom, del Google Meet y todo. Es difícil, no se va a hacer de la misma manera. ¿Por qué? Y tenemos que tener muy claro, porque los alumnos están en su casa muchos de ellos, y a veces la casa
como vimos, puede ser una situación de riesgo. Entonces, tenemos que incidir hasta donde podamos en este acompañamiento. A veces el alumno no se siente ni seguro para hablar de cosas que para él son importantes. Entonces, tendremos a lo mejor hasta que establecer códigos con los alumnos, depende del acercamiento que teníamos, si es que teníamos un acercamiento antes, pero yo creo que en esta comunicación efectiva hay algo que para mí es una pregunta fundamental, que tenemos que tener siempre los que nos dedicamos al acompañamiento, seamos tutores, orientadores, psicólogos, profesores, es ¿en qué puedo apoyar? Y ellos nos van a decir, ¿en qué puedo apoyar? Y no nos podemos ir más allá de donde ellos nos permitan también. Y en la virtualidad, pues tenemos limitantes, pero esta palabra en qué puedo apoyar, desde el corazón, ellos nos podrán decir. Precisamente, hablando de apoyo, nos hacen una pregunta, bueno, a usted le hacen una pregunta, ¿cómo podemos apoyar a un alumno que se encuentra en riesgo si es muy hermético al intentarle dar seguimiento? Em, Cuando hablamos de hermético, créanme, la verdad, y estos son de las preguntas que salen generalmente en los talleres, eh, a lo mejor nosotros hemos detectado cosas, ajá, dentro de nuestro plan, de nuestra detección, pero a lo mejor la problemática va más allá y tenemos que empezar a meternos a la medida que el alumno nos lo vaya permitiendo. Es como nosotros, yo que me dedico también a la terapia, yo en la terapia no puedo acercarme más a mi paciente de lo que el paciente me va permitiendo. Igual el tutor. Entonces, a lo mejor dentro de lo que te va permitiendo, tú sin desesperarte, ir paso a paso. Y créeme que si empiezas a trabajar en esta comunicación efectiva, en esta empatía, en esta aceptación incondicional, es de lo que nos piden mucho nuestros chicos. Cuando ellos se sienten aceptados incondicionalmente, empiezan a soltar muchas cosas, pero eso también es una cuestión de paciencia, de paciencia. A lo mejor como tutor tenemos la expectativa de que salga el semestre con muy buenas calificaciones, y a lo mejor la necesidad básica no es, a lo mejor ahorita que la pasa y que no la debe está bien, pero a lo mejor estoy incidiendo en otra cosa que para el alumno es sumamente más importante. Entonces tenemos que ir respetando los tiempos. Y esto quiere decir la aceptación incondicional y el respeto. Y irle preguntando. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra consulta. ¿Cómo lograr la participación del alumnado en actividades que favorezcan su desempeño académico y personal? Ahí es donde entra la creatividad. ¿Se acuerdan lo que les presenté al final? Que tenemos que innovar. Tenemos que innovar dentro a ver, a veces se nos olvida, y eso me incluyo, ¿eh? Me incluyo porque a veces la teoría es muy fácil y decirla, pero ya cuando estamos frente a los chicos, a veces tenemos esa visión adultocéntrica de que creemos que las cosas deben de ser así. Y a lo mejor y más como tutores, ¿eh? En este acompañamiento, saber qué necesitan de acuerdo a su edad. Este, innovar, crear actividades de convivencia, de juegos. Ahorita la verdad es que nos estamos metiendo a la virtualidad y apenas le estamos picando, pero hay cosas increíbles que se pueden hacer dentro de las clases. A lo mejor en un Zoom metemos un Kahoot para que, para hacer juegos y todo, y eso a los chavos les llama mucho la atención. Podemos meter una ruleta para de sorteos, como para hacer preguntas y todo. Entonces, tenemos un reto los tutores en la virtualidad, sí, y en la presencial también, pero es como irnos a ver, de acuerdo a esa edad, qué es lo que a ellos, les gustaría, porque a veces cuando somos también nosotros muy herméticos y no innovamos, pues eso a veces detiene el acercamiento con nuestros chicos. Entonces, ahí la palabra, la innovación. Muchas gracias. Eh, Precisamente, hablando de la innovación, nos preguntan, ¿cómo se prepara un tutor de manera práctica para cumplir con los retos que plantea usted, maestra Ruth? Porque en la práctica no es fácil, o sea, parece fácil, pero en la práctica es muy complejo. Entonces, siempre
tenemos situaciones particulares aquí, comentan. Por más cursos o charlas que escucho, siempre son situaciones particulares. Así es. Y van a ser situaciones particulares porque estamos trabajando con seres humanos diferentes. Entonces, siempre les digo, híjole, dicen que las ciencias exactas, las matemáticas, la física y todo eso son lo más complicado, pero yo les digo, híjole, ahí se siguen fórmulas y tienes que llegar al resultado. Ajá. Cuando trabajamos en las ciencias sociales y cuando trabajamos con seres humanos, la verdad es que no. Cada persona es un mundo y le tenemos que entrar diferente. Y aunque hayas teorías que sustenten tu trabajo, tenemos que irle entrando. Por eso es que pongo énfasis en la relación. Cuando ponemos énfasis en la relación y nos estamos dando cuenta que todo lo tengo que ir articulando de acuerdo a la persona que tengo enfrente. Y sí tiende a ser un trabajo complicado, pero no es imposible. Cuando empezamos a trabajar con esto y me empiezo a dar el ser humano es, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde es dentro de este marco? Porque a veces también queremos ser los rescatadores de nuestros alumnos y nos metemos en muchas broncas personales porque creemos que no avanzamos. Entonces tenemos que ser como muy, realistas y objetivos con nosotros mismos como tutores y ver hasta dónde sí llega mi trabajo y hasta dónde no. Y por eso tenemos aliados. Y por eso tenemos que tener nuestro directorio para hacer canalizaciones y llevar a cabo este acompañamiento. Y si trabajamos con nuestros aliados, podemos hacerlo, créanme que un trabajo como, en este trabajo colaborativo podemos impactar más a nuestros alumnos. Entonces, ¿cómo lo empezamos a ver? Primero, como haciendo este reconocimiento de nosotros, cuáles son nuestros alcances, qué es lo que realmente podemos hacer y hasta dónde no. Y se vale, ¿eh? Se vale decir, hasta aquí puedo y hasta ahí, porque estamos trabajando con vidas. No podemos hacer cosas que no sabemos. No podemos brincarnos esa frontera, ¿sí? Y seguirnos preparando. Este trabajo nos lleva a prepararnos todos los días. De verdad, todos los días. Por eso no es una labor fácil y por eso es que les felicitaba a los que son tutores. Es trabajar en toda esta metodología, es trabajar en todas estas cuestiones técnicas, esto que nos lleva a ver los hábitos de estudio, la integración, cuestiones de aprendizaje, pero ya cuando entramos a la cuestión personal y todo esto, tienden a complicarse más estas situaciones. Pero primero tenemos que trabajar con nosotros para poder dar de lo que sabemos, de lo que tenemos, podérselo dar al otro de la mejor forma. Gracias. Precisamente concatenado un poco a esa respuesta, dice, cuando no tenemos una formación especializada, ¿conviene confiar en nuestros instintos? Sí conviene, confiar en nuestros instintos. Dicen que sabemos cuando algo va mal o algo no va bien, y no hay que abandonarlo. Gracias. Hay un comentario que también seguramente muchos coincidimos o nos ha tocado. Comenta un profesor, veo a varios de los alumnos en riesgo con tanta desesperanza que ni la tutoría es una esperanza. Se aíslan y dejan de estar visibles. Sí, es una realidad. Pero es una realidad que yo siempre les digo, a pesar de ellos podrán entrar en desesperanza, pero lo peor es que nosotros también entremos en desesperanza. No podemos caer en esa desesperanza como tutores. Tenemos que estar presentes. Es como, no son nuestros hijos y a lo mejor la comparación no es, la voy a lanzar. Es como los padres cuando tenemos a nuestros hijos, o sea, pues, a lo mejor nuestros hijos están en la rebeldía, se sienten desesperanzados y todo, pero, pues, los seres que tienen ahí para que estemos, somos nosotros. La bronca estaría que no estuviéramos. Creo que los tutores es algo así, o sea, ellos tienen que saber que ahí estamos, y que ahí estamos y que vamos a apoyarles dentro de toda esta desesperanza. Y trabajar también en nosotros, ¿eh? Somos seres humanos y nos pega muy fuerte. ¿Y cómo voy a trabajar con alguien que se encuentra desesperanzado si yo me encuentro en la misma circunstancia? Entonces, esta relación intersubjetiva que les decía entre el que se crea entre el alumno y el tutor, es bien importante cuidarla, porque me tengo que cuidar yo para cuidarte a ti también en esta relación.
y yo soy el que tengo como que los elementos para poderlo trabajar. Chavo no, el chavo se pone en nuestras manos. Claro, y hablando precisamente de un poco de esta metodología, nosotros, bueno, aquí hay un comentario, dice, tenemos un programa a seguir en tutoría, pero es válido no seguir este programa ante la situación que estamos viviendo. Pues sí, ahorita estamos en una situación emergente. Les digo que finalmente si tú ves que a tu chico, a tu chica le hace falta algo más, pues lánzate, ¿no? Lánzate. Siempre y cuando, obviamente, no te salgas de los parámetros institucionales, ¿no? O sea, no podemos hacer cosas que vayan más allá y que se pongan en riesgo. Y aquí les digo, a veces híjole, es que cuando es como esta parte de me siento ya tan involucrado con mi tutorado que lo siento ya como una parte mía, ¿no? Y el día ha pasado, y esto es dicho por tutores, tenemos que aprender a salirnos de esa relación y pues ser como muy, no perder esta objetividad en donde a veces cuando estoy en el taller dicen: "¿Y me recomiendas darle mi teléfono a mi tutorado?". Les digo: "Híjole, yo, Ruth, no se lo daría". O sea, a lo mejor le doy mi correo electrónico, ¿no? Y ponemos y le digo: "Yo voy a revisar mi correo electrónico en estas fechas". O sea, ¿qué tanto te quieres? Y ahí, ¿qué tanto te estás metiendo en la relación también, no? Y eso tú también lo vas a ir midiendo. ¿Cómo me voy saliendo? Si creo que requiere algo importante. A lo mejor, mi programa de tutoría me dice que tengo que trabajar en hábitos de estudio y que esto toco ahorita, pero estoy viendo que mi alumno ahorita está cayendo en una depresión importante porque su papá se murió y en esta época del COVID, pues, ¿qué le voy a estar entrando a los hábitos de estudio, no? Estoy detectando algo más importante y me meto a esto, ¿no? Y esta es una cuestión objetiva y siempre enfocado a que las necesidades son individuales y que cada ser humano es un mundo y que y si tengo esas posibilidades, pues por trabajarlo de esta forma. Se vale. A veces ser un poco rebeldes. No nos dé malos consejos, maestra Ruth, que vamos a ser los rebeldes nosotros. Poquita. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta. Esperamos si tuvieran alguna pregunta. Y bueno, a mí me gustaría agradecerle, creo que ha redondeado muy bien como el tutor es, ahorita sí ya hicieron una pregunta, como el tutor al final es un acompañamiento empático, ¿no? Un saber escuchar, aceptándole incondicionalmente al alumno, sin prejuicios y no resolviendo las cosas por ellos. Creo que a veces nos pasa mucho, ¿no? Que queremos a veces apoyarles más y siempre con este cuestionamiento de hasta dónde puedo llegar, hasta dónde ellos lo permitan, por supuesto. Y bueno, nos deja una tarea muy importante, innovar e impactar en la vida de ellos. Creo que también es un ejercicio con el que nos vamos de tarea, sin duda y en el que, bueno, no, obviamente no es una tarea fácil, todos los aquí presentes saben perfectamente que es una tarea, una labor muy complicada, pero también uno predica con el ejemplo, ¿no? Entonces también a veces esa parte, aunque no tengas la intención quizá de causar un impacto, pues de pronto lo causas, ¿no? Y a veces sin quererlo. Pero bueno, le comparto un par de preguntas más, maestro, si me lo permite, creo que todavía Claro, estamos con unos minutitos. claro. Comentan, pero dada la situación para mantener comunicación, no podemos prescindir del número celular para WhatsApp. ¿Estaría mal? No, no está mal, aquí es ver, y a lo mejor poner reglas claras también, porque es hasta dónde, porque miren, muchos de en los talleres que he dado, dicen: "Híjole, es que he dado el número celular", y luego hay alumnos que entran en crisis y me han estado llamando de madrugada, ¿no? Entonces, Ujú. saber que pueden pasar cosas así, y entonces estar preparados, pero hay que poner límites también, esa es mi sugerencia. O sea, decir, sí podemos utilizar, pero yo estoy atiendo estos WhatsApp tales días o hasta tales horas, ¿sale? Porque si no, pues sí se nos puede desbordar. Y no es que esté mal, pero el problema surgiría también para nosotros y es cansado también estar en esta circunstancia. Ahí cada quien lo mediría, sin lugar a dudas, ahorita sí el WhatsApp, las redes sociales han sido nuestras aliadas para podernos acercar en esta virtualidad, pero yo creo que sí hay que ese es mi punto de vista, Ruth.
yo pondría algunas, reglas del juego en este sentido, ¿no? Porque también estar disponible todo el tiempo cansa. Y lo que no queremos es desgastarnos, ¿verdad? Porque tenemos como no solo un alumno, tenemos muchos, entonces, pero ahí sí depende de cada quien. Claro, y precisamente, bueno, los jóvenes están más conectados con las redes sociales, es un medio de comunicación más fácil. Y bueno, a veces quizá, por ejemplo, el correo electrónico les resulta un medio, ¿no? Quizá muchos de nuestros alumnos crecen en una generación que no usa tanto el correo electrónico. Entonces, ¿alguna sugerencia para las redes sociales? Bueno, además de esta que nos comparte, fijar Sí, límites, sí, importantísimo. yo creo que para mí es la más importante, fijar límites, en donde yo me sienta cómoda y que sepa que voy a estar de que voy a poder responder a esas necesidades. No poner cosas a las cuales no voy a poder respetar y les voy a decir por qué. Porque cuando un alumno se encuentra en una situación, sobre todo estos alumnos que hablamos de riesgo y que se encuentran vulnerables, si tú no pones, si no especificas bien las cosas, si ellos creen en ti y tú no respondes, van a dejar de confiar en alguien tan importante que eres tú. Entonces, yo creo que si seguimos nuestras reglas, si podemos, en este trabajo empático, de esta comunicación efectiva, podemos hacerlo bien, porque a veces nos ponemos como retos muy grandes que no podemos cumplir y sí podemos fallar y ellos se pueden sentir traicionados por no atender todas estas necesidades. En esas cosas tenemos que ser como muy, muy cuidadosas y muy cuidadosos. Sí, aquí nos comparten también, precisamente enfatizando de poner los límites de tiempo, ¿no? Que al final no es una falta de atención, sino es, bueno, es un acuerdo, Así es. precisamente. Y por último, me gustaría un comentario adicional. Dice, pero si un alumno te busca, es porque eres su apoyo, ¿no? Entonces, ¿se tendría que canalizar o no? No sé en qué sentido te busque. Si eres su tutor y está dentro de claro, o sea, lo tienes que acompañar en este trabajo tutorial. En todos los espacios hay límites, hay normas, en todos, en la misma familia, en la misma escuela, en el trabajo, en todo. Entonces, yo creo que esto nuestros alumnos y sobre todo a esta edad ya lo empiezan a entender mejor. Entonces, obviamente, si te busca, a lo mejor, y esto poniendo un ejemplo como muy fuerte, un alumno que se encuentra en una situación difícil y una vez te busca en la madrugada, pues, a lo mejor, y es muy insistente, pues, a lo mejor lo atiendes y está necesitando de ti. Pero si este alumno te está requiriendo siempre, es porque a lo mejor no has puesto los límites claros. Y entonces, y si no, y si está en una problemática grande y sobrepasa lo que tú puedes hacer, pues es bien importante medir hasta dónde sí y hacer una canalización adecuada. Y para hacer canalizaciones adecuadas, tenemos que ser muy buenos escuchas, muy buenos observadores y saber bien realmente cuáles son las necesidades y hasta dónde sí puedo incidir y hasta dónde no puedo incidir. Por eso es bien importante para ustedes como tutores tener siempre este directorio actualizado. Yo les invitaría de verdad a actualizar siempre su directorio, tenerlo a la mano. Yo les llamo aliados, porque esos somos, tener aliados siempre para poder hacer nuestro trabajo adecuado. El trabajo interdisciplinario es muy importante y esto, créanme que nos va a ayudar muchísimo a nosotros, pero sobre todo va a ayudar a nuestro tutorado. Muchísimas gracias, maestra. Esas serían, por el momento, las preguntas. Le agradecemos enormemente sus comentarios. Nos deja con muchas inquietudes. No sé si tenga, por cierto, alguna recomendación para irnos, no tanto en el sentido estricto de la tutoría, sino para irnos complementando. Al final, como lo comenta muy bien, somos seres humanos integrales que formamos alumnos integrales. Entonces, bueno, no los formamos, los acompañamos, les damos las estrategias. Entonces, en la medida de que nosotros mismos podamos compartirles estrategias, irlos encaminando, acompañando con este respeto, pues nosotros mismos también tendríamos que, ¿no? Ir preparándonos en ese sentido. ¿Tiene alguna recomendación, digamos, como un poquito extracurricular, algo, eh, ¿no? Un poquito más integral en otro sentido?
Yo creo que todos los que nos lanzamos a trabajar como con personas, todos los que nos apasiona y nuestro caminar es acompañar a otro ser humano en el terreno en donde estemos y sobre todo en la educación, es primero cuidarnos nosotros, conocernos nosotros, acompañarnos nosotros, tener una labor, plena de autoconocimiento, de confianza en nosotros mismos, para poder trabajarnos y darnos a los demás de la mejor manera. Entonces, yo creo que todos los que son tutores, todos los que son profesores, este, tenemos que trabajar en nosotros, porque nadie puede dar lo que no tiene ni lo que no conoce. Entonces, trabajar con las personas es bellísimo, es una parte, la verdad, valiosísima, pero si queremos trabajar adecuadamente con ellos, primero tenemos que trabajar a nosotros. Entonces, de veras, profesores, tutores, no se abandonen, el autocuidado es fundamental y valoren mucho esta labor que ustedes están haciendo, porque finalmente, les digo, no impactamos en uno, impactamos en muchos. Entonces, yo creo que eso sería lo que comentaría. Primero el autocuidado para poder cuidar y acompañar a los demás. Y eso en todo, ¿eh? No solo en la escuela, en nuestro trabajo, sino en nuestra familia y en nuestras relaciones más cercanas.